Seguimos en Conexión B Análisis, entrevista, vámonos con más. Mario Herrera Telles, abogado especialista en defensa legal y materia de impuestos, presenta Asesoría Fiscal. Adelante, Mario, muy buenas tardes. Hola, Jorge, muy buenas tardes. Gusto en saludarte, amigo, y también a nuestros amigos en el auditorio. Jorge, hoy quiero que hablemos de lo que yo conozco como las llamadas de atención del SAT. Y cuando digo SAT, estamos hablando del Servicio de Administración Tributaria, que en México es la autoridad por excelencia en materia fiscal. Es decir, la autoridad que puede cobrar, la autoridad que puede auditar, la autoridad que puede asistir al contribuyente, la autoridad que puede también vigilar el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales de los contribuyentes de México, es decir, de los mexicanos que pagamos impuestos. Entonces, es importante identificar esto de las llamadas de atención, porque he notado que a veces no prestamos atención a esos llamados que nos hace la autoridad. Y resulta ser que actualmente, Jorge, la autoridad le va subiendo el volumen a la forma en que nos llama la atención a nosotros. Y de repente queremos hacerle caso a la autoridad, Jorge, hasta que tenemos un problemón encima. Es decir, a mi despacho llegan diversas personas o a mi teléfono de repente llegan diversas llamadas de quienes me dicen: me embargaron las cuentas bancarias, me embargaron un vehículo, no puedo vender un terreno, resulta ser que la autoridad dice que le debo algunos millones, oye, resulta ser que la autoridad me señala que ya no puedo facturar. Y estas son las consecuencias que tienen que llegar al final de los actos iniciales que nos hace la autoridad como una llamada de atención. Y entonces, por eso es importante que nosotros como empresarios, Jorge, como contadores, como los asesores del contribuyente, como la parte administrativa de una empresa, podamos identificar cuándo tenemos una llamada de atención de la autoridad y cómo actuar ante ello. Porque lo cierto es que a cada tipo de llamada de atención merece y amerita una actitud totalmente distinta. Vamos a empezar con lo menos que la autoridad te puede afectar. Y nos estamos refiriendo a los comunicados que actualmente envía el Servicio de Administración Tributaria. Anteriormente, habían unas cosas que nosotros le llamábamos las cartas de invitación. Y esas, en la gran mayoría, se convirtieron en algo que se llaman comunicados o mensajes de interés, que únicamente son alertas que envía el Servicio de Administración Tributaria al teléfono del contribuyente, al correo electrónico del contribuyente, que dieron de alta, ojo con esto, que dieron de alta en el buzón tributario para efecto de recibir ese tipo de mensajes de interés. Y que además son de poder consultarse en el buzón tributario en el apartado de comunicados. Eso, Jorge, únicamente es una reproducción de la información que el SAT tiene en sus sistemas institucionales. Todavía no se trata de un acto administrativo, todavía no es un requerimiento, todavía no es una multa, todavía no es un crédito fiscal. Es la primera llamada de atención. El hecho de tocar a la puerta por parte de la autoridad y decirles: oye, según mis sistemas, tienes que presentar esta declaración. Y habrá contribuyentes que digamos: oye, pues si todavía no se vence la temporada para presentarla, ¿por qué me mandas eso? ¿Por qué me molestas? Pues tómense como una cortesía en la cual la autoridad nos avisa que ella en su radar advierte que nosotros estamos obligados a hacerlo y que tenemos hasta tal fecha para presentarlo. Si fuera este el caso, y un contribuyente, uno de sus amigos advierte que esa obligación que dice la autoridad que tiene que presentar no está dentro de su esfera de obligaciones, es decir, yo no sabía que tenía que presentar esa aclaración, entonces es el momento para hacer que una aclaración con la autoridad, para decirle a la autoridad: oye, tú me estás diciendo que estoy obligado a hacer esto, pero ni es cierto, es falso que estoy obligado a hacer eso. Por mi actividad, por mi régimen fiscal, por el tipo de ingresos que tengo, yo no estoy obligado a hacer eso. Identificar cuáles son las cosas que habrá que solucionarse o pedirle a la autoridad que corrija sus sistemas. Y con esto nos vamos a evitar muchísimos procedimientos o actos que la autoridad pudiera hacer a lo posterior. Solamente en el caso en que no estemos obligados. Si estamos obligados, Jorge, pues tomarlo como una cortesía y agendar desde ese momento que al día 17 del siguiente mes tendremos la oportunidad justamente de que la autoridad nos notifique algún tipo de cumplir en tiempo y evitar que la autoridad nos notifique algún tipo de omisión. Ahora, vamos a ver otro punto. Una vez que pasamos este primer escalón de los avisos, de los comunicados,
tenemos ahora sí algunos comunicados en los cuales la autoridad nos informa omisiones, inconsistencias o conductas atípicas, que siguen siendo comunicados. Pero estos ya se ocupan, Jorge, de la situación fiscal del contribuyente. Y estos son aquellas invitaciones o comunicados en las cuales las autoridades nos dicen: oye, advertí mis sistemas y estoy advirtiendo que estás omiso. Fíjate, ya cambia el argumento, ya no es tienes que cumplir, sino ya nos dice: estás omiso en la presentación de esta declaración, que debiste hacerla en tal fecha y no lo cumpliste. Oye, me he dado cuenta que hay diferencias entre el importe que dicen tus facturas que cobraste y lo que me declaraste. Oye, he encontrado diferencias entre el importe de tus retenciones y lo que me pagaste a mí como autoridad. Estas ya tienen otro tipo de atención, y la atención que debemos darle, como no es un requerimiento, como no es una multa, es a la interna. Es decir, nosotros como contribuyentes obligados volteamos hacia el interior de nuestra empresa, volteamos hacia el interior de nuestra contabilidad, volteamos a ver a nuestro contador, estimado Jorge, y presentamos las declaraciones en que estemos omisos. Si hay alguna situación que corregir dentro de nuestra contabilidad, dentro de la información que reportamos, algunas facturas que cancelar, posiblemente algunas facturas que se duplicaron, eliminarlas, bueno, pues se hace dentro de este tiempo, porque todavía no tenemos un requerimiento de autoridad. La autoridad le sube otro poquito de volumen, querido Jorge, y entonces ahora nos dice y nos envía posiblemente ahora sí un requerimiento de obligaciones omitidas. Este documento tiene que ser notificado por buzón tributario o de manera personal, y en este sí tenemos un acto administrativo en el cual un funcionario público titular de una autoridad nos va a decir: advertí que estás omiso y te requiero para que en el plazo de 15 días cumplas. Cuando tenemos un requerimiento, estimado Jorge, es muy seguro que vamos a tener una multa, porque la autoridad está habilitada para multar en el caso de las contribuciones que se encuentren omisos y que no hayan cumplido de manera voluntaria. Luego entonces, aquí ya le subió a la autoridad un poquito el volumen, porque ya nos está requiriendo, ya nos está dando un plazo para cumplir ese requerimiento y además nos puede sancionar. Si le sube un poquito más el volumen la autoridad, Jorge, podemos llegar a algo que se llama entrevistas de vigilancia profunda. Y en estas entrevistas de vigilancia profunda, la autoridad nos va a pedir que tengamos una reunión con ellos. Y en esta reunión, justamente, la autoridad nos va a convocar para decirnos cuáles son esas irregularidades en las cuales advierte que nos encontramos. Y nos va a pedir que corrijamos en lo inmediato esa situación. Pero fíjate, todavía no tenemos una auditoría. La autoridad todavía no nos restringe certificados. La autoridad todavía no nos multa hasta este momento. Y ya llevamos 4 escalones, estimado Jorge, en la cual la autoridad nos está llamando la atención. Uno de los consejos que yo principalmente doy a mis clientes es que en el momento en que tengan estas principales llamadas de atención, que todavía no son actos, cuando ya tenemos un requerimiento, una multa o un crédito fiscal, una auditoría, ya nos tenemos que preocupar mucho. Cuando todavía estamos en estos escalones, querido Jorge, todavía el contribuyente tiene muchísimo margen para actuar, porque todavía el contribuyente puede evitar esas sanciones o esas consecuencias legales que ya posiblemente le van a costar dinero. Entonces, el consejo de hoy, así como se los doy a mis clientes, el consejo de hoy a todos nuestros amigos se los doy también. Estén pendientes de su buzón tributario, estén atentos a sus correos electrónicos de aquel que dieron de alta en el buzón. Si no se acuerdan cuál es, pídanle a su contador, a su asesor contable, a su asesor fiscal, que revise que sea aquel en que ustedes pueden ser localizados. Verifique el número de teléfono que se dio de alta para que usted tenga conocimiento a buen tiempo de las llamadas de atención de la autoridad y pueda usted evitar consecuencias legales que después importan tanto trascendencia como urgencia para ser atendidas y que posiblemente cuesten dinero, estimado Jorge. Pues con este consejo, Jorge, quisiera yo cerrar el día de hoy, porque es importante que los contribuyentes no nos mantengamos al margen de nuestras obligaciones fiscales, sino más bien que estemos enterados, porque nosotros somos los principales obligados de cumplir y cumplir además bien, querido Jorge. Así es, Mario, y para eso necesitamos expertos como ustedes. ¿Dónde te pueden localizar? Pues con muchísimo gusto estamos a sus órdenes al teléfono 6628-470839, o bien a mi correo. De repente me llegan ahí algunos mensajes donde me señalan los documentos que quieren que vea, así hagan ustedes, al correo electrónico mario.hertz@outlook.com.
Claro que sí, Mario. Muchísimas gracias, como cada miércoles que estás aquí con nosotros. Gracias a ti, Jorge, que estés muy bien. MH Legal, asesoría y defensa en materia fiscal y administrativa presentó La Asesoría por Mario Herrera Telles.